Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más. Acá vamos a hacer un ejercicio con circuitos trifásicos de carga balanceada o equilibrada, ya, en el cual el siguiente problema indica que tres impedancias iguales, acá me indica iguales, ya, de Z8 más J6 ohmios se conecta en estrella y se alimentan por medio de una red trifásica simétrica a tres hilos de 380 voltios, dice, de tensión compuesta. Y me pide calcular las expresiones complejas de las corrientes de línea si la sucesión de fases RST me indica y se toma como BRN. En este caso, este BRN significa el voltaje de fase entre la línea R y la línea neutra, ¿no? Entonces es un voltaje de fase o tensión de fase como referencia, me indica. Muy bien, entonces para poder solucionar este problema vamos a dar solución. Primeramente vamos a recolectar algunos datos que nos va a servir para poder resolver, ¿ya? Entonces me dice que acá dice que son tres impedancias iguales. Entonces cuando son tres impedancias iguales estamos con un circuito trifásico con carga equilibrada, como indica el concepto, ¿no? O el título, ¿ya? Entonces ya tenemos ese dato. Ahora se conecta en estrella. Entonces acá las cargas van a tener una conexión en estrella. Y acá me indica que se alimentan por medio de una red trifásica simétrica a tres hilos de 380 voltios, tensión compuesta. Hasta ahí pues vamos a hacer lo siguiente. Entonces me dice que tenemos unas impedancias iguales. Estoy poniendo esto porque me dice que se va a conectar en estrella y tiene el valor de esta impedancia, todas, ¿no? En ohmios. Y acá me indica que se conecta en estrella, ¿no? Entonces acá vamos a dibujar esa conexión, ¿ya? Entonces seguramente acá va a haber esta situación de las cargas que van a venir por acá, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer esta conexión porque me está indicando el problema que tengo que conectar así. Acá lo voy a poner simplemente que esto es impedancia en estrella, ¿no? No voy a poner acá los datos porque todas son iguales. Estas tres cargas son iguales por ser carga equilibrada, ¿no? Porque son iguales. Entonces ahora lo siguiente que me indicaba es que se conecta por una red trifásica de tres hilos. Allá, entonces vamos a hacer esa situación. Entonces acá tenemos esta conexión de tres hilos indica. Entonces vamos a tener este siguiente conexión, ¿ya? Ahora acá seguramente estos de acá vienen a estar conectados a una fuente trifásica, ya. Obviamente que no vamos a dibujar eso, ya, porque nos está indicando el problema ya incluso. Muy bien, acá me dice tensión compuesta. Al decirnos tensión compuesta, acá en otros textos puede decir que es una tensión de línea, ya. Entonces esa tensión compuesta es lo mismo que decir que estamos trabajando con una tensión de línea, ya. Entonces, como tenemos tensión compuesta, acá seguramente vamos a decir que la tensión compuesta para nosotros va a ser esa tensión de línea 380 voltios, ¿ya? Así que no confundir esto, ya simplemente me está indicando que tenemos una tensión de línea, en otras palabras, ¿ya? Ok, entonces tenemos acá este dato, nos da la tensión de línea, pero acá este 380 solamente es un dato de su magnitud, ¿no ve? Su amplitud, nada que ver con si me está indicando que tiene un desfase, nada, ¿ya? Es solamente eso, nada más, ¿ya? Hasta ahí pues tenemos esto, ¿ya? Ahora vamos a decir, nos indica, perdón, calcular las expresiones complejas, ojo, complejas me indica, de las corrientes de línea. Entonces sabemos que observando el circuito trifásico, esto es una estrella, ¿no ve? Conexión en estrella, carga en estrella. Entonces acá las corrientes de línea van a ser estas situaciones, ¿no? Corriente de línea R, corriente de línea
S corriente de línea T. Estoy poniendo así porque acá incluso me dice si la sucesión de fases es RST. Ojito con eso. Al decirnos RST me está indicando que esto va a tener una secuencia de esta manera. ¿Ya? RST. En otros textos también lo puede encontrar que la relación entre R se conoce como A y la relación entre S se conoce como B y la relación entre T se conoce como C. Es lo mismo. Ya, solamente me está indicando que esto ahora es RST y en otros textos pueden encontrarlo que la secuencia va a estar dada o la sucesión de fases, como quieran llamarlo, va a ser ABC. Ya, entonces acá tenemos un dato importante. Al decirnos RST hemos indicado que va a ser ABC. Ustedes se pueden fijar, al decirnos RST estamos trabajando directamente con una secuencia directa o positiva. Ese dato más tenemos. Entonces acá tenemos que la secuencia es positiva o directa, también se lo dice, ¿ya? Entonces tenemos todos esos datos que hemos obtenido de este enunciado del problema, ¿no? Ahora acá me dice se toma BRN. Esto simplemente es una asignación, ya, pero es un voltaje de fase. Generalmente cuando se trata de voltajes de fase se lo puedo dejar directamente así, BR, o también puede expresarse BRN, ya, independiente de cómo ustedes hagan, ¿no? Muy bien, entonces tenemos tensión de fase en BR, o BRN va a ser su referencia. Eso me está indicando referencia, ya, de ese punto vamos a partir. Ok, entonces tenemos esos datos para resolver. Entonces acá, al decirnos RST o ABC, como quieran llamarlo, entonces acá pues va a ser la línea R, la línea S, la línea T. Obviamente el circuito solamente me indica que tiene trifásica simétrica de 3 hilos nada más. Entonces este circuito trifásico, pues como ya saben, no tiene neutro, o sea, carece de neutro, ¿ya? Entonces acá no existe neutro, ¿ok? Entonces ponemos neutro, pero carece de ello, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué más directamente ahora hay que resolver? Para resolver, vamos a comenzar por este dato y por esto de acá. Me dice secuencia directa o positiva. Eso de donde lo he obtenido ya les he indicado. RST ABC, ¿no ve? Ustedes lo pueden ver mejor tal vez con ABC o lo trabajan mejor con RST. Es lo mismo. Entonces la forma en que me está dando esto o la sucesión de estas fases me indica que va a ser secuencia positiva. Porque si nosotros queremos una secuencia negativa, entonces nos daría de esta manera. CBA, ¿no ve? La secuencia o la sucesión de fases de esta manera. En este caso estamos asumiendo como secuencia negativa, ¿no ve? Pero no es el caso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a partir de eso. Cuando tenemos secuencia positiva y nos está dando voltaje de referencia o de fase, en este caso podemos decir lo siguiente, que voltaje, en este caso lo voy a poner como UR, me está indicando que va a ser referencia. Al decirme referencia, pues que va a partir de ese punto, ¿ya? Mi relación con las tensiones de fase, ¿ya? Entonces acá sabemos que cuando expresamos en su forma fasorial, ya una tensión de fase R, o R no lo pueden poner, va a tener una amplitud o módulo, como quieran llamarlo, y un ángulo de desfase, ¿no ve? En este caso de R. En este caso, este desfase, como no está en referencia y no nos da nada, podemos asumir como 0, ¿ya? O sea, 0 grados ahí. Ok. Entonces acá 0 grados, punto de partida, de referencia me está indicando. Ahora, esta amplitud, perdón, acá ha habido un pequeño error, esto de acá no tiene esa asignación, ¿ya? Simplemente es así. Entonces, esto de acá, la amplitud o la amplitud de la tensión de fase o el módulo, lo puedo obtener mediante este dato de acá que me está dando tensión de la tensión compuesta, o en otras palabras de la tensión de línea, que me está dando también su amplitud o su módulo, ¿no ve? Entonces la relación es lo siguiente: si yo quiero una tensión de fase, esto va a ser la tensión de línea, obviamente son módulos dividido entre la raíz de 3, ¿ok?
Entonces, para obtener este módulo simplemente aplico esta relación. El módulo de tensión de fase es igual al módulo de tensión de línea dividido entre raíz de 3. ¿Ok? Entonces de acá tengo lo siguiente. Esto, como es 380, son tensiones, o sea, son la fuente que va a generar el circuito. Las fuentes trifásicas siempre son simétricas y equilibradas. O sea, esos módulos van a ser iguales para todos. Si acá dice 380 en voltaje de línea como módulo, ya, o amplitud, entonces desde este punto hasta este punto va a tener el mismo módulo de esa tensión de línea. De entre esta línea S y entre esta línea T va a tener el mismo módulo, 380 igual. Entonces eso no importa para nosotros. Por esa misma razón no nos especifica qué tensión de línea va a ser, si va a ser entre RS o entre ST. Ya no nos especifica tensión de línea, porque al decirnos que estamos en una fuente de un circuito trifásico, estos sus módulos son iguales. Ya eso se puede ver en un diagrama fasorial, ¿no? Que los vectores van a tener el mismo tamaño, ¿no? De módulo. Entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces eso es 380 dividido entre raíz de 3. Entonces esto también se lo puede asignar como el módulo de la tensión de fase R. Esto también va a ser el módulo de tensión de fase S, y esto también por consiguiente va a ser el módulo de tensión de fase T, y esto pues es el módulo de la tensión de fase, y esto es 380 sobre raíz de 3 voltios, ¿no? Acá voltios y acá también. Entonces lo que estoy diciendo en este caso, si yo he encontrado acá el módulo de una tensión de fase, cual sea esa fase, entonces va a ser la misma para todas, porque ya hemos indicado cómo se comporta el circuito trifásico en sus fuentes, ¿no ven? En sus generadores, ¿ya? Entonces, dicho este problema, o sea, de esta manera, entonces de acá yo puedo decir que esto puedo empezar a borrar y puedo indicar que esto va a ser 380 sobre raíz de 3. Entonces ya tengo acá una tensión de fase R, ya, 380 sobre raíz de 3, y su referencia, como me está indicando que esta va a ser la referencia, puedo asumir que es 0 grados. Puedo darme acá, o incluso el problema, en otros problemas, puedo dar que el voltaje de fase Rn, me puedo decir que tiene su módulo, su amplitud y un desfasaje X, ¿ya? En este caso no me indica el desfasaje y por esto estoy asumiendo 0 grados. Entonces acá ya tengo esta situación, entonces esto lo empiezo a borrar y tengo esto, ¿ok? Entonces de acá puedo empezar a partir, ¿ya? De acá, conociendo este dato de acá, puedo encontrar las demás tensiones de fase. Sabemos que en un circuito trifásico el desfasaje de los ángulos es de 120 grados, ¿no ve? Si nosotros hacemos este diagrama fasorial, en este caso va a ser de esta manera. Esto va a ser R, tensión de fase R. En este caso estamos empezando en 0 grados. No voy a dibujar ya tal como está, estoy indicando que es 0 grados nada más. Y va a tener un cierto desfasaje de 120 grados entre tensiones de fase, ¿no ve? Entonces esto va a ser igual a lo que es S, y esto va a ser T. Sabemos que la tensión de fase S va a estar desfasada menos 120 grados, ¿ya? Entonces acá podemos decir que esto va a ser menos, acá vamos a poner esta situación, entonces va a ser igual a menos 120 grados, ok, y la tensión T va a estar desfasada más 120 grados, ok. Entonces de acá, desde este punto a este punto hay 120 grados, y desde acá 120 grados, y desde acá 120 grados, ok. Entonces, teniendo todo este dato, podemos hacer lo siguiente, ¿no ve? Tenemos ya R, acá está R, ya tenemos que va a partir de 0 grados, entonces lo que voy a por consiguiente voy a obtener lo que es tensión de fase S. El módulo no cambia, o sea, ese tamaño de acá de los vectores
sus módulos de ese vector de la tensión de fase es el mismo, ¿ya? Entonces hemos indicado ya a inicios que esto siempre va a ser igual. Lo que sí va a cambiar va a ser sus fases, ya, sus ángulos de fase, ¿ya? Entonces acá, ¿qué hemos indicado? Que la tensión S va a estar desfasada menos 120 grados respecto a lo que es la tensión de fase R. Entonces si acá es 0 grados hemos asumido porque no nos está indicando. Si nosotros restamos menos 120 grados a este 0 grados, que es la tensión de fase R, entonces me quedo con 120 grados. Y la tensión de fase T, hemos indicado que esto no va a cambiar, su módulo siempre va a ser igual. Ahora, y la tensión de fase T va a estar desfasada más 120 grados. Si sumamos respecto de lo que es tensión de fase R más 120 grados, en este caso 0 grados más 120 grados, pues simplemente me da 120 grados. Entonces ya tenemos acá nuestras tensiones de fase para todas, ya, entre la tensión de fase entre la línea R y la línea neutra, entre la línea S en la línea neutra y la línea T y la línea neutra, ¿no ve? Esas son tensiones de fase en nuestro circuito trifásico, ¿no ve? Entonces ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos está pidiendo calcular las corrientes, estas corrientes que están circulando en un circuito trifásico en estrella como en este caso. La relación es esta, que las tensiones de corriente de fase es igual a las corrientes de línea, ¿ya? Ok, esto pero solo en módulos, ¿no? Porque ya habíamos indicado que en sus ángulos va a cambiar, ¿no ve? Entonces por esto estoy poniendo simplemente la la corriente de línea de fase es igual a corriente de línea, o la corriente de línea es igual a corriente de fase en conexión en estrella, ¿ya? Se puede incluso visualizar, ¿no? Que esta corriente de línea R viene por acá, llega y acá pues entra una corriente de fase, pero como podemos ver es la misma hasta llegar al neutro. Luego después se deriva y acá sería la corriente de línea S, entra y la corriente de línea S va a ser igual a la corriente de fase de sobre esta carga, ¿no ve? Lo mismo acá. Entonces por esa situación es esta relación, ¿ya? Ahora lo siguiente es encontrar estas corrientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente haciendo esta relación. Como son circuitos trifásicos, en este caso solamente tiene una conexión en estrella, podemos ver que acá lo que se va a obtener o lo que se va a querer acá es trabajar con tensiones de fase. ¿Por qué? Podemos ver lo siguiente, ¿no ve? Esta tensión de fase hemos dicho que la tensión de fase es entre la línea R y la línea neutra. Entonces esto va a ser la tensión de fase R. Podemos ver que acá, si asumimos como un circuito monofásico, en este caso de acá de la parte de arriba, podemos ver que la tensión de fase R viene y se ve reflejada en la impedancia Z en estrella, ¿no ve? Eso se puede ver. Entonces por esa condición podemos asumir que es la tensión de fase R va a estar en paralelo con esta situación, ¿no ve? Con esta impedancia, y por ende esta tensión de fase va a llegar acá con el mismo valor, ¿ya? Entonces lo que puedo armar mi relación es para conectar la corriente de línea R, o para encontrar ese valor, simplemente va a ser la siguiente relación. Por la ley de Ohm podemos decir que la corriente de línea R va a ser igual a la corriente de fase R dividido entre la impedancia estrella, ¿no ve? Conexión estrella, Z estrella, ¿no ve? Ahora, en una parte les digo que basta con encontrar esta corriente, es suficiente, ¿ya? O también podemos encontrar uno por uno, ¿ya? Haciendo esta misma relación. Entonces vamos a hacer de los dos métodos, ¿ya? Entonces la siguiente es esta relación, ¿no ve? De ahí ya podemos reemplazar los valores de la tensión de fase R y dividir entre la impedancia en estrella. Y lo mismo, como todos son las impedancias, esta impedancia de acá no va a cambiar, ¿ya? Entonces podemos encontrar para la corriente de línea S va a ser igual a que podemos ver esta relación, ¿no ve? Esto es así, ¿ya? Entonces de acá va a ser más, y acá va a ser US
y menos, ¿ya? Eso es porque acá ya hemos indicado que las tensiones de fase son entre una línea y una línea neutra, ¿no ve? Esa relación tiene. Entonces, con esta relación podemos decir que por la ley de Ohm va a ser igual a la tensión de fase S dividido entre la misma impedancia, porque todos son iguales. Ahora acá vamos a hacer esta siguiente. Esto es de la corriente de línea T, ¿no ve? Entonces esto va a ser simplemente a T entre la misma impedancia. Entonces de acá simplemente ya hemos encontrado de esta manera todas las corrientes de línea que nos está pidiendo. ¿Ok? Entonces, tensión de fase R es esta relación. Entonces simplemente podemos reemplazar y decir que va a ser 380 sobre raíz de 3 ángulo de fase 0 grados dividido entre la impedancia, que tiene un valor de 8 más J6 ohmios, y de ahí tenemos la corriente de línea R. Y lo mismo, ¿no? 380 sobre raíz de 3 ángulo de fase, la tensión de fase S es menos 120 grados dividido entre la misma impedancia. Lo mismo para acá, 380 ángulo de fase 120 grados, todo esto dividido entre raíz de 3 sobre la misma impedancia. Ok, de acá, haciendo simplemente esta operación, podemos tener nuestras corrientes de línea que nos está pidiendo. Muy bien. Entonces, para la corriente de línea R voy a sacar una calculadora para poder calcular. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos esta situación. Voy a configurar esto para los complejos, ya. Y obviamente esto tiene que trabajar en grados. Entonces, voy y digo que esto es 380 dividido entre raíz de 3. Cuando es 0 grados no es necesario poner, ya, acá. Entonces 0 grados no importa, no va a cambiar, ya. Entonces la impedancia es 8 más 6 veces J. Y ponemos igual. Entonces acá tenemos este valor, ¿no ve? ¿Por qué estoy colocando en esta manera? Porque me está indicando acá calcular las expresiones complejas, ¿ok? Complejas. No me está indicando que solamente calcule el módulo ni nada de eso. Me está dando la parte complejas, en expresiones complejas. Entonces esto en expresiones complejas estoy trabajando como en su forma polar, ¿ya? Entonces ahora esto va a tener una amplitud de 21.94, le ponemos 21.94 con un ángulo de fase de menos 36,87 grados. Ok, entonces ahí está, ¿no ve? Tenemos esta situación, menos 36,87, redondear. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular simplemente para la corriente de línea S, lo mismo, ¿no? Entonces acá en el otro caso, pero ahora se va a poner su ángulo de desfase, porque ahora ya no es 0, es menos 120 grados. Entonces vamos a decir que esto va a ser menos 120 grados, ¿ya? Y tenemos todo igual y lo dividimos. Entonces acá nos va a dar la siguiente relación. Como pueden ver, acá la amplitud no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque tenemos acá con cargas, estamos trabajando con cargas equilibradas o balanceadas, ¿no ve? Hemos dicho que cuando son cargas equilibradas o balanceadas en un sistema trifásico, sus amplitudes no cambian. Es decir, que este de acá, su módulo o su amplitud de acá no va a cambiar, ¿ya? Siempre va a ser igual, ¿ya? Por esa misma razón se ve reflejada también la corriente de esta manera. Y la tensión va a ser lo mismo igual, ¿ya? Entonces, tenemos este valor, ¿ya? Entonces va a ser igual a 21.94 ángulo de fase menos 156,87 le ponemos, ya, menos 156,87 grados. Esto es amperios, ¿no? Ok, ahora voy por la corriente de línea T, que sería la última, ¿no?
Entonces acá me dice que esto va a ser más 120 grados, es lo único que cambia, ¿no? Y esto pues va a ser la amplitud o módulo va a ser igual, entonces 21,94 igual, ¿no? Ángulo de fase, ¿cuánto? 83,13 grados amperios. Entonces acá ya tenemos por concluido lo que es las respuestas de este problema. Entonces este sería un método, ¿ya? Ahora el siguiente pues es un método más rápido, ¿ok? Acá indica que la corriente de línea R ya hemos encontrado, tenemos todo este dato. Como estamos trabajando en secuencia directa o positiva, esta secuencia directa positiva va a ser lo mismo para las cargas respectivas que podemos tener acá, ¿ya? Si la tensión o el voltaje o el generador trifásico tiene secuencia positiva o directa, es decir que va a ser RST o ABC si fuera en otros textos también se lo menciona de esta manera, esta secuencia no va a cambiar. Si va a tener más cargas por acá conectado a ese generador que está trabajando con secuencia directa o positiva, va a ser lo mismo, va a trabajar siempre con esa misma secuencia que está generando ese generador trifásico. Asumiendo esa situación, yo puedo decir que la corriente IR, luego va a venir la corriente S, luego va a venir la corriente T. Hemos indicado para la S se desfasaba menos 120 grados. Entonces acá simplemente hago asumiendo ese criterio, o sea, esta relación de acá no va a cambiar también, eso quiero que entiendan. Y la corriente T, pues hemos indicado que va a ser positivo, o va a ser T, hemos indicado que se suma. ¿Por qué estoy poniendo positivo? Porque se está sumando más 120 grados, por eso. Ahora, la referencia de donde voy a partir es donde tengo el valor conocido. En este caso he conocido primero la corriente de línea R, ¿no ve? Por este cálculo directo. Para no hacer lo que es esos cálculos de acá, haciendo esta relación, puedo hacer este criterio, ¿ya? Mediante la secuencia positiva o directa. Ya sabemos que el comportamiento es RST, entonces las corrientes también va a ser corriente de línea R, corriente de línea S, corriente de línea T. R es el punto de referencia o el punto de partida que yo conozco, me marco ahí, ¿ya? Es algún tip, ¿ya? Para que ustedes también lo hagan. Entonces, la corriente de línea R es la referencia conocida que ya he calculado. Entonces, si acá igual lo mismo, ¿no? Me estoy indicando como referencia, acá me da voltaje R como referencia, entonces acá yo estoy comenzando partiendo de la corriente de línea R como referencia. Entonces pueden ver que acá se resta en S y T se suma, o sea, se desfasa, ¿no? Menos 120 grados respecto a R y más 120 grados respecto a R, ¿no ve? En T y en S. Entonces en S menos, en T más, por estas situaciones. De lo cual yo puedo hacer lo siguiente. A ver, ¿dónde hacemos? Acá a un ladito ya. Vamos a hacer acá. Ya tengo la corriente R. Ahora quiero conocer la corriente S, perdón, respetando, ¿no? La corriente de línea S. El módulo no va a cambiar, eso hemos indicado. Ok, ahora, ¿qué hemos dicho al principio? Que esta referencia no siempre puede ser 0, puede ser de 0 grados, ¿no? Puede ser también cualquier otro ángulo. En este caso, acá nos da de referencia que es menos 36,87, ¿no ve? Entonces eso se lo ponemos menos 36,87 grados, porque estamos de referencia con R y estamos calculando para la corriente de línea S. Entonces para la corriente de línea S se restaba menos 120 grados de lo que tenía ya en la corriente de línea R su ángulo. En el otro caso podemos ver que era 0, por esa razón siempre se quedaba en menos 120 grados o más 120 grados. En este caso nuestro ángulo de fase para esta corriente de línea R como referencia que hemos calculado y estamos tomando, pues es menos 36,87. Entonces se lo pongo ahí y se lo resto menos 120 grados, ¿no ve? Y de acá, haciendo esta relación, podemos obtener simplemente que la corriente de línea S
va a ser igual a lo que es 21.94 y lo que sería la resta de menos 36.87 menos 120 grados. En este caso nos va a dar lo que es de menos, un momentito el lápiz, ahí está, menos 156.87 grados amperios. Pueden ver que acá el resultado es el mismo. Obviamente que acá no va a cambiar, pero acá es el mismo, ¿no ve? O sea, llega a lo mismo. Entonces puedo hacer de este otro criterio, ¿ya? No siempre es calcular, una vez que ya tengo lo de volver a calcular, Entonces solamente es hacer esta relación, ¿ya? Entonces, lo mismo para la corriente de línea T. El módulo no cambia. Ahora lo que sí va a cambiar va a ser los ángulos de desfase, ¿no ve? Entonces para T se sumaba más 120 grados respecto a lo que era el ángulo de referencia de la línea R, ¿no ve? Entonces acá pues va a ser menos 36.87 grados más, ahora va a ser 120 grados. Y de lo cual la corriente de línea T va a ser menos 36.87 más 120 grados. Y esto me va a dar que va a ser, de acá se mantiene, y esto va a ser un ángulo de 83,13 grados amperios. Entonces podemos hacer de esas dos maneras, ¿ya? O de esta de acá, ¿ya? Ahí tienen las dos situaciones correspondientes. Una es calcular una por una, asumiendo esta relación por la ley de Ohm, viendo siempre el modelo del circuito. Ojo, esto es para este modelo, ¿ya? Puede haber otros modelos que acá tengan tal vez una resistencia, o tal vez acá pueden tener una conexión más de impedancias. Esto ya no se cumple, ¿ya? Hay que ver otro análisis. Entonces, pero acá la situación es esta, ¿ya? Entonces ahí tienen las dos situaciones posibles para poder calcular sus corrientes de línea si tenemos este tipo de modelo del circuito. Muy bien, esto sería el video de hoy.